Quería daros a todos la bienvenida a la jornada de hoy sobre el sector vitivinícola y la sostenibilidad, en la cual contaremos con la colaboración de la Federación Española del Vino. Mi nombre es Raquel Hierro y soy responsable del área de sostenibilidad de la empresa Citec Consultores. Os comento que la jornada, el webinar, va a ser grabado y posteriormente lo presentaremos en nuestra web para todos aquellos que queráis conservarlo. Como os decía, bueno, mi nombre es Raquel Hierro, soy responsable del área de sostenibilidad de CITES Consultores y para los que no nos conozcáis, es una consultora con más de 25 años de experiencia en el sector de la excelencia en la gestión. Trabajamos con varias áreas y con varios sectores, sobre todo el sector agroalimentario, y en la jornada de hoy forma parte de las actividades que desarrollamos dentro del área de sostenibilidad, donde trabajamos diferentes líneas en este ámbito. Por comentar un poquitín de lo que va a ser la jornada, cómo la vamos a estructurar. En un primer momento vamos a ver esos conceptos básicos de sostenibilidad, las ventajas que tiene incorporarla en la organización, cuál es el cumplimiento normativo, que ahora mismo nos encontramos en un momento que parece como un tsunami normativo en materia de sostenibilidad, que lejos de facilitar un poco el trabajo a las organizaciones, pues parece que lo complica un poco más. Y también veremos cómo podemos implementarla dentro de la bodega. Posteriormente daremos paso a Trinidad Márquez, responsable técnica y de medio ambiente de la Federación Española del Vino, a la que quiero agradecer tanto personal como profesionalmente que puedan colaborar hoy con nosotros y participar presentándonos el certificado Wineries for Climate Protection y sobre todo los avances en dicha certificación. Y por último, dejaremos un turno de preguntas para que nos podáis hacer todas las preguntas que consideréis. Sí que os agradeceríamos que las escribierais en el chat y luego pues intentaremos darles respuestas. Antes de comenzar, sí que os pediría a todos que pudierais silenciar los micrófonos y las pantallas podéis dejarlas encendidas o apagadas como consideréis, ¿vale? Bueno, pues por empezar un poquitín con el tema de la sostenibilidad, el sector vitivinícola, de manera directa o indirectamente, está bastante sensibilizado y afectado por la sostenibilidad. Prueba de ello, por aportar a alguno de los datos, el sector vitivinícola español es líder mundial en viñedo ecológico con más de 121.000 hectáreas cultivadas. Además, la tendencia del cambio climático, los efectos que está habiendo, sobre todo con el vino, lo han convertido en un agente propulsor de soluciones innovadoras. De hecho, los vinos que ya se están elaborando y los que se elaboren en el futuro, tanto en España como en el resto del mundo, pues van a estar muy condicionados por la realidad del cambio climático. Pero la sostenibilidad no solo es la parte medioambiental, que es muy importante y que muchas veces es lo que asociamos la sostenibilidad, sino que tiene otros dos pilares más sobre los que se sustenta, como son el social y el económico. Esa parte social en la que se fomenta el desarrollo de las personas, las comunidades y las culturas para conseguir un nivel global de calidad en la vida. Y que menoscabe que también el pilar económico, ¿no? Donde se busca siempre en una organización y en una bodega pues, el crecimiento económico, pero en la parte sostenible lo que se busca es esa riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales y las inversiones y el reparto igualitario. ¿Qué beneficios puede tener incorporar la sostenibilidad dentro de nuestra estrategia? Bueno, pues la sostenibilidad es tan estratégica como cualquier utilidad que pueda haber en una compañía. Decía Jeff Richards, que era un guionista, que la creatividad sin estrategia se llama arte y que la creatividad con estrategia se llama publicidad. Pues con la sostenibilidad ocurre un poco lo mismo. Podemos estar haciendo cosas que pueden estar bien, pero si no hay una estrategia detrás y que se pueda formular y trabajar, al final no se van a lograr resultados. La sostenibilidad, como veis ahí, tiene varios beneficios. Queríamos destacar los más relevantes. Uno de ellos es que puede aumentar la productividad y reduce costes.
Al igual que otras cuestiones, la sostenibilidad también tiene sus detractores y sus negacionistas, y que asocian que la sostenibilidad al final son gastos y que se comen los beneficios de una organización. Nada más lejos de la realidad, porque la sostenibilidad nos ayuda a tener esa visión, a reflexionar sobre quiénes somos, dónde estamos y lo que se pretende alcanzar, dónde queremos llegar a medio o largo plazo, optimizar esos esfuerzos y conservar los recursos. Es verdad que ciertas actuaciones requieren una inversión, pero bueno, son más costosas al principio de implementar, pero luego los resultados a largo plazo sí que justifican esa inversión. Por otro lado, también aporta una imagen de marca mejorada y una ventaja competitiva. Cada vez más los consumidores demandan productos sostenibles. En algunos estudios de incluso de hace 3 años, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se veía que los consumidores subía al 78% los que demandaban marcas sostenibles, y en países emergentes podía llegar incluso a un 80%. Pero los clientes tampoco son tontos. Está muy de moda el poner la etiqueta para cualquier cosa de sostenible, sostenible, pero si se rasca y no hay nada detrás, algo que lo sustente, algo que esté más trabajado y no una cosa puntual, lo que se llama greenwashing, ese lavado verde, pues al final el consumidor se da cuenta. Y luego recuperar la confianza de un consumidor cuesta. Bueno, también otro de los beneficios que tiene es que puede aumentar la capacidad para cumplir con la legislación. Es verdad que hay un montón de legislación en materia de sostenibilidad. De momento, a quien está afectando más es a las grandes empresas. Poco a poco irá afectando a pequeñas y medianas empresas, sobre todo en lo que se encuentra el sector vitivinícola. Pero el ir desarrollando ya esa estrategia, integrarlo dentro de la organización, nos va a ir permitiendo trabajar con una serie de objetivos, de indicadores, de planes de mejora que nos van a ayudar luego a cuando sea obligatorio a ya estar un poco más preparados en esos requisitos que puedan incorporarse. También atrae empleados e inversores, porque es verdad que no solo atrae clientes la sostenibilidad. A las personas nos gusta asociarnos con otras personas positivas y nadie quiere estar vinculado con una empresa que pueda tener a lo mejor problemas medioambientales o problemas de escándalos de bienestar, ¿no? con los trabajadores, por ejemplo. Y es verdad que puede atraer a esos perfiles de puesto de calidad que pueda interesar a la organización, a aquellas empresas que son respetuosas con el medio ambiente, con sus empleados, y que menos cabe que también a los inversores, porque ahora más que nunca también los fondos están buscando pues, empresas donde puedan crecer y expandirse y que trabajen la sostenibilidad, que al final son los que tienen el dinero. Otra de las ventajas es que también puede dar prioridad en ciertas licitaciones o puntos, por ejemplo, en algunas subvenciones, como ocurre, por ejemplo, con el caso del certificado Wineries for Climate Protection, que luego se abordará. Y por último, también destacar que fortalece las relaciones de confianza con los grupos de interés. Es verdad que cada vez los grupos de interés, los mercados, nos exigen mayor eficiencia y transparencia. De hecho, algunas de las empresas más grandes e incluso grandes cadenas de alimentación, grandes superficies, cada vez están demandando más a sus proveedores sus mismos compromisos con la sostenibilidad, con lo cual es otro motivo más para tenerlo en cuenta. Entrando ya en la parte de cumplimiento normativo, como os decía al principio, es verdad que nos encontramos ahora mismo con un tsunami normativo, sobre todo en los últimos años. Es verdad que el tema de la sostenibilidad no es que haya ocurrido ni lo del cambio climático, por ejemplo, hace 8 años, ya en la década de los 90 se hablaba, pero es verdad que hay como un punto de inflexión que nos está marcando un poco la hoja de ruta a la hora de desarrollar estrategias a nivel mundial y a nivel, por ejemplo, europeo, nacional o autonómico, en diferentes cuestiones relativas al cambio climático y a la sostenibilidad también. Una de las cuestiones que marcó sobre todo ese punto de inflexión es el Acuerdo de París.
Es verdad que hay mucha normativa al respecto, muy enfocada a tema de cambio climático, pero también quería mencionaros que no solo se aborda ese aspecto en sostenibilidad, en la parte social, también ha habido bastante normativa. Por ejemplo, quería destacar el tema de igualdad, que sobre todo por la cercanía de este mes que entraba en vigor para el último bloque de empresas, la obligatoriedad de tener unos programas de igualdad, su registro y la igualdad, el reglamento, el Real Decreto, perdón, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Es verdad que es un principio jurídico que está recogido también en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución española, también es un principio de la Unión Europea, y a lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes directivas hasta el momento actual, en el que desde este 7 de marzo pues toda empresa de más de 50 trabajadores, ya entraban en el último bloque, las de 50 a 100 trabajadores, están obligadas a tener un plan de igualdad y su registro. Como os mostraba en estas dos últimas transparencias, tenemos un gran abanico de normativa, pero queríamos destacar un poco la que consideramos que puede ser más relevante desde el punto de vista del sector vitivinícola. Como os comentaba, hay un punto de inflexión en el año 2015, que es donde tiene lugar el Acuerdo de París. En este acuerdo, es en la Convención Marco de las Naciones Unidas que hubo sobre cambio climático. Aquí hubo un momento de acuerdo entre todos los países en los que se decidió limitar el incremento de la temperatura del planeta, limitarlo el calentamiento mundial por debajo de 2 grados y preferiblemente a 1,5 grados. Es verdad que unos meses antes, en septiembre de ese mismo año del 2015, la Asamblea General de la ONU adaptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que era un plan a favor de las personas, del Perdona, planeta. Raquel, es ¿Sí? que se ha dejado de ver tu presentación. ¿Sí? ¿No veis nada? No, es que creo que aparecía otra pantalla compartida y a lo mejor se ha quitado la tuya. A ver, disculpad. ¿Veis ahora mismo la presentación? Ahora ya sí, gracias. Muchas gracias y disculpad. Bueno, como os decía, en esta Agenda 2030 que iba en torno al desarrollo sostenible, fue uno de los mayores desafíos y de hecho es el punto de inflexión a partir del cual se ha ido desarrollando toda esta normativa y todas estas estrategias en materia de sostenibilidad, porque es el primer momento en el que pues, todos esos Estados miembros se ponen de acuerdo en un objetivo común. Esta Agenda 2030, como os decía, es muy importante porque persigue ese desarrollo sostenible en las 3 variantes en las que se sustenta la sostenibilidad: en la social, la económica y la medioambiental. Es una agenda universal que aplica en todos los países y, como decía, buscaba ese plan de acción que buscaban en la ONU, en la Asamblea General de la ONU en este caso, que era erradicar las grandes desigualdades y estaba centrada pues eso, en las personas en el planeta y sobre todo en el bienestar. Claro, esto supuso un gran reto para todos los Estados miembros y igualmente para España, donde tenía que hacer un enfoque integral en temas de cambio climático, un enfoque multiactor porque intervienen un montón de organizaciones, asociaciones, administraciones públicas, empresas, y al final obliga a todos a ir enlazados a un desarrollo sostenible. En esta Agenda 2030 lo que se plantearon fueron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como conocéis seguramente prácticamente todos, donde había 169 metas entre todos estos objetivos de carácter integrado e indivisible que abarcaban tanto las esferas económica, social y medio ambiente. Estos objetivos responden a esa Agenda 2030, donde los 5 primeros están enfocados a las personas. El objetivo 6, 12, 13, 14 y 15 están enfocados a dar respuesta a las soluciones del planeta. El 7, 8, 9, 10 y 11 a la prosperidad. Luego hay un objetivo, el 16, que está enfocado a la paz y a la justicia e instituciones sólidas. Y por último,
el 17 a las alianzas para lograr todos los objetivos. En el caso del sector vitivinícola, los objetivos que más pueden afectar suelen ser el 3, el 4, el 5, el 6, los que ves ahí más en pantalla. El 3 porque es verdad que se fomenta desde el sector vitivinícola un consumo responsable y un estilo de vida más sano. El 4, que está relacionado con la educación y calidad, también desde el sector de vitivinícola lo que se hace es garantizar, como igual que en otros sectores, el acceso a los empleados a ciertas habilidades que satisfagan sus necesidades. Luego también tenemos objetivos como el de igualdad de género, el agua limpia de lleno entra tanto en los viñedos como en las bodegas. El objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, en tanto en cuanto que pueda afectar a las jornadas flexibles, a los descansos, a otras cuestiones laborales. El objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, donde a lo largo de la jornada vamos a ir viendo cómo la innovación va a ser una de las patas principales para abordar todo esta en materia de sostenibilidad dentro del sector vitivinícola. Y bueno, pues el 11, 12, 13 y 15 exactamente igual. Se fomentan el desarrollo local, sobre todo donde se desarrolla la actividad agrícola y en la acción por el clima, en cuanto a que los viñedos también tenemos sumideros de carbónico y normalmente las bodegas y sobre todo el sector vitícola estamos en entornos terrestres, ecosistemas terrestres donde se aborda y se trabaja mucho con la biodiversidad. Otra de las cuestiones que se han ido desarrollando en torno a los ODS, a la Agenda 2030 y teniendo en cuenta el Acuerdo de París, bueno, pues a partir de ahí los Estados miembros de la ONU pues han ido desarrollando diferentes políticas, estrategias. Y en el caso de la Unión Europea, una de ellas ha sido el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo lo que hace es proporcionar herramientas, también es denominado Green Deal, para que la Unión Europea pueda cumplir con esos compromisos adquiridos por el Acuerdo de París. No deja de ser una estrategia de progreso con un componente integrador bastante importante en la parte social. Entonces, para hacer posible que se cumplieran estos objetivos, lo que ocurrió es que tras lanzar este Pacto Verde Europeo, durante los primeros meses del 2020, se sucedieron una cascada de planes y de acuerdos que iban recogiendo medidas específicas pues, para el tema de inversiones, que en cierto modo abordaremos luego, ley de clima europeo, estrategia industrial europea, temas sobre biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa. Y al final son una serie de acciones que lo que busca este pacto es impulsar el uso eficiente de los recursos, promoviendo prácticas hacia una economía más limpia y circular, respetar la biodiversidad y reducir la contaminación. Por ejemplo, más en el sector vitivinícola, con la estrategia de la granja a la mesa, pues es fomentar esas prácticas sostenibles, como pueden ser la agricultura ecológica, la agricultura de precisión, o incluso combatir el fraude alimentario con medidas que refuercen esa capacidad de investigación o incluso reducir el uso de plaguicidas químicos y los riesgos que tienen. Al final es estimular el consumo de alimentos sostenibles y fomentar una alimentación sostenible y saludable y asequible para todos. Luego hay una herramienta que también ha desarrollado y va vinculada al Pacto Verde Europeo, que es cierto que yo creo que para todas las organizaciones que hoy estáis aquí no afecta de momento, pero sí que me gustaría por lo menos comentarla, introducirla, porque de una manera u otra, al final, está bien que empecemos a ir a hablar de ella porque nos afectará, y es la taxonomía europea de actividades sostenibles. Esto también es otra herramienta incluida dentro del Pacto Verde Europeo, cuya finalidad es ayudar a los inversores y a las empresas a esa transición hacia una economía baja en carbono, resiliente y eficiente, porque al final hay que tener en cuenta que el objetivo de la Unión Europea
es que Europa esté descarbonizada para 2050 y de hecho Europa está utilizando la sostenibilidad como modelo de negocio. ¿Esto por qué surge? Esto lo que pretende es que todos hablemos un lenguaje único a la hora de hablar de sostenibilidad y qué actividad es sostenible y cuál es sostenible. Tanto para las organizaciones que ayude a qué pautas debe seguir para llegar a descarbonizarse, pero también para los inversores para saber dónde tienen que invertir y cuál es realmente sostenible y cuál es no. Esto entra dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Lo que tiene son definidos 6 objetivos, como veis ahí en la pantalla. Lo curioso de esto es que está en vigor, pero a la vez está en desarrollo, porque salió ya el reglamento de taxonomía en el año 2020 y de momento solo están desarrollados los 2 primeros objetivos, el de mitigación del cambio climático y adaptación del cambio climático. Y lo que han hecho es extraer o listar las actividades que a priori podrían combatir más ambos objetivos y aportar más en la consecución de esos 2 objetivos. Una de las primeras cuestiones que solicitan y que este año ya hay empresas que tienen que reportar, empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan una serie de requisitos en cuanto a cifra de ventas o cifra de inversión, es que ya tienen que decir si su actividad está alineada con la taxonomía, es decir, si aparece dentro de esas actividades elegibles. La forma de medir todo esto de la taxonomía va a ser con indicadores económicos. De momento, en los que están obligados es lo que os decía, ese tipo de empresas, y de primeras tienen que decir si su actividad es elegible con la taxonomía o no. Pero posteriormente, ya a partir del año que viene, ya tendrán que decir cuánto es la cifra de su negocio que cumple y está alineada con la taxonomía. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues en función de indicadores económicos, como os decía, de porcentaje de ventas, del EBITDA, del CAPEX, pero además tienen que cumplir una serie de requisitos. Es contribuir sustancialmente a uno de esos 6 objetivos que os mostraba y no hacer daño a ninguno de los restantes objetivos y además cumplir con unas garantías mínimas sociales. Esto de momento, lo que os decía, para pequeñas y medianas empresas no es obligatorio, pero y el sector agrícola, por ejemplo, sí que hay algo de producción, pero es verdad que en el sector vitivinícola de momento no es de los que más impacten. Evidentemente hay otros sectores como el transporte, la construcción o el sector energético que impactan muchísimo más. Lo que hace al final es te va marcando en función de tu actividad económica, te va diciendo qué deberías de cumplir para llegar a ello. Con lo cual no deja de ser otro mecanismo más para también saber cómo abordar la estrategia de sostenibilidad. Y otra de las actuaciones también en normativas que surgió también en el año 2020, es verdad que veníamos ya de una estrategia europea de economía circular, pero en el año 2020 España también lanza su propia estrategia española de economía circular, donde se pretenden sentar las bases para un nuevo modelo de producción y de consumo, en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. En principio está para una serie de sectores en los cuales está el sector agroalimentario. Tiene una serie de ejes o líneas estratégicas que abordan con unos objetivos concretos y está enfocado al tema de producción, consumo, gestión de residuos y otra serie de materiales. Aquí sí que me gustaría detenerme un pelín porque el tema de la economía circular lo quiero ligar con el tema de cómo incorporar la sostenibilidad en una organización. Va a ser uno de los enfoques claros para poder abordar la sostenibilidad en las organizaciones. Por un lado tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que comentaba, que marcan ya unas bases y una línea para saber por dónde trabajar, pero luego tenemos también unos principios, es la economía circular. Que lo que pretende es mantener los materiales no renovables el mayor tiempo posible y los que ya se han extraído incorporados prolongar también su vida útil, de tal forma que podamos recuperar los materiales cuando ya no estén en el ciclo económico. Nos encontramos actualmente en un momento de escasez de materias primas desde el año 2015. Es verdad que lo primero que ocurre es que se encarece, como ya estamos viendo, y posteriormente desaparecen.
pero el sector agroalimentario sí que se ve afectado en menor medida que otros, pero ya sí que hay algunas cuestiones que se están viendo palpables, como puede ser el incremento de precio de los fertilizantes, que ya comparten este problema, o el abastecimiento de piensos, por ejemplo, para el sector ganadero. Hay una de las cosas que calculan que es que no habrá fósforo en 20 años, que además es un elemento fundamental para los suelos de cultivo. Por tanto, hay que buscar alternativas, de ahí la importancia de la innovación para buscar ese tipo de biofertilizantes, y de ahí viene, por ejemplo, la importancia del reaprovechamiento de recursos orgánicos, que ahora en la mayor parte de los casos pues van a vertedero. Es importante poder hacer un análisis del metabolismo económico que tenemos en la propia bodega, es decir, de hacer como un análisis de ciclo de vida o de todos los materiales que estamos utilizando, de nuestros procesos, donde podemos optimizar esos consumos energéticos de agua, de los subproductos que generamos para ver si se pueden reaprovechar, o los residuos incluso. Y la innovación en este aspecto de los productos tiene que tener muy en cuenta el ciclo de vida. De hecho, una de las cuestiones que es muy interesante en este aspecto es, por ejemplo, la guía de ecodiseño que ha desarrollado la Federación Española del Vino junto con Ecovidrio, que si no habéis tenido el caso de analizar y de leer, es muy interesante porque aporta mucha información, aclara muchas dudas y proporciona muchas ideas y estrategias a desarrollar en este aspecto. Por tanto, el modelo económico que queremos conseguir debería ir un poco en esta línea. Una economía regenerativa, sin residuos, donde hagamos un uso eficiente de esos recursos naturales, que sea innovadora y, sobre todo, que sea neutra en carbono. Otra de los últimos ya temas así por hablar es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también se lanzó es una ley del año 2021. Y es cierto que aquí es donde se aborda los temas para poder llegar a esos objetivos del Acuerdo de París, de limitar la temperatura del planeta. Tiene unos porcentajes concretos en cuanto a temas de neutralidad climática y una serie de objetivos a unos determinados años de energías renovables. Y de momento es una ley que ya sabéis que tiene que desarrollarse una serie de reales decretos y demás, y aborda unos puntos claves como pueden ser el cálculo de la huella de carbono, donde se espera que próximamente debería de salir ya el Real Decreto donde se indique que era algo voluntario hasta ahora la huella de carbono, pero ahora va a ser obligatorio para determinados sectores. Tendrán que indicar para qué sectores va a ser obligatorio, y además qué obligaciones hay de reportar esa información y además en qué alcances. Pero también aborda temas de movilidad sostenible, transición justa y criterios medioambientales. Y por terminar toda esta parte de marco normativo, bueno, pues también otra de las cuestiones que están surgiendo es el tema de envases y residuos de envases, para fomentar el tema de estos objetivos que hablábamos de economía circular. Pues hay una serie de líneas como es la prevención y la reutilización. Se mantiene esa obligación de elaborar planes empresariales de prevención por parte de los envasadores, en este caso de las bodegas, cuando se superen determinadas cantidades de envases puestos en el mercado. También hay una serie de medidas de reciclaje, sobre todo está muy enfocado a la estrategia de plásticos, que es verdad que el sector vitivinícola no es un gran consumidor de plástico, pero sí que hay plástico que interviene en el proceso y hay que tenerlo en cuenta. El tema de la separación y el tema de la minimización, reducción del uso de plásticos. Y también lo que hace es impulsar el ecodiseño. De ahí que bueno, pues también os haga alusión a esa guía de ecodiseño que os puede ser bastante útil. Claro, con todo esto, ¿qué pasos debería de seguir una bodega para implementar la sostenibilidad? Uno de los primeros pasos que debería abordar es un diagnóstico de su situación actual. Es verdad que las bodegas ahora mismo pues, se enfrentan a varios retos, incluso a la hora de abordar la sostenibilidad, y muchas de ellas pues, simplemente no saben por dónde empezar, como es lógico. Cada organización se encuentra en un momento distinto en cuanto a la implantación, o tiene su propio estilo o forma de hacer las cosas.
Pero sí que es verdad que nos encontramos que cuando hacemos diagnósticos, la mayor parte de las bodegas sí que se han empezado a trabajar sobre todo los temas medioambientales, que es donde más se asocia, como decíamos, la sostenibilidad. En algunos casos hay empresas que cuentan con una certificación ISO 14000, que les da ya un gran avance. Hay otras empresas que tienen una certificación 45000 en temas de prevención de riesgos laborales. Pero muchas veces lo que nos damos cuenta es que la parte social parece como que es la menos trabajada, pero las bodegas nos damos cuenta que tienen algunos pasos también avanzados, pero sin ser conscientes de ello. Y es un problema que es bastante generalizado, que hacemos cosas pero no las sabemos comunicar ni ponerlas en valor. Y ahí, bueno, pues hay bodegas que también empiezan a hacer cosas sin tener ningún sistema de gestión, pero que empiezan a mover cosas pues, por demandas de clientes o por tendencias sectoriales. Entonces, lo más importante en un inicio es hacer ese diagnóstico previo de cómo estamos. Y por un lado, hay que hacer un análisis externo y un análisis interno. En ese análisis externo, por un lado, hay que analizar nuestros grupos de interés. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también esas mejores prácticas que puedan estar haciendo otras empresas de la competencia, el sector o incluso empresas líderes en sostenibilidad que también nos pueden aportar muchas ideas. Y a nivel interno, tendríamos que hacer el análisis, por ejemplo, de los ODS, cómo nos están aplicando, qué estamos haciendo con respecto a ellos, o evaluar cuál es la situación actual de la compañía en materia medioambiental. En el tema de los grupos de interés, para aquellos que estéis familiarizados con alguna norma ISO, esto nos pilla de nuevas, pero al final son todos esos agentes en los que de algún modo u otro nuestra actividad les impacta o sus expectativas o sus necesidades también nos impactan en nuestra actividad, ¿no? Por poner aquí una serie de ejemplos, pueden ser todos estos agentes que veis, como pueden ser los accionistas, los clientes, es uno de los grupos de interés prioritarios, pero también están los empleados, la administración. Y es importante saber, tener diferentes canales de comunicación con ellos para saber qué tiene valor para ellos desde el punto de vista de sostenibilidad, qué intereses tienen y qué necesidades y expectativas tienen con respecto a nosotros, qué es lo que esperan de nosotros. Por otro lado, bueno, pues os comentaba también esa parte de la normativa, el contexto normativo que habíamos visto antes, pero también hay que tener en cuenta el marco normativo en el que nos encontramos, el cumplimiento operacional, sobre todo a nivel medioambiental, que en muchos casos está relacionado con seguridad industrial, que debe abordar también la bodega. Que no es algo habitual, aunque pueda ser obligatorio, pero que normalmente las bodegas empiezan a trabajar en ello cuando se lanzan a certificarse a lo mejor una norma ISO 14000 o en wineries, que es todas esas temáticas relativas a licencias, a la gestión de residuos, a la gestión de los vertidos, de las captaciones de agua, el tema del contra incendios, bueno, alta y baja tensión, toda esa temática. Entonces, después de ver todo ese análisis externo, es importante que analicemos el contexto interno en el que estamos. ¿Qué estamos haciendo en materia de sostenibilidad? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra estrategia a corto, medio o a largo plazo? ¿Y qué misión queremos plantearnos? Bueno, pues para ello es lo importante hacer, como comentábamos, unido al diagnóstico de situación, un análisis de materialidad, que al final no deja de ser una herramienta que nos sirve para priorizar aquellos temas que son relevantes tanto para nosotros como para nuestros grupos de interés, porque recordar que en la sostenibilidad se abordan un montón de temas a nivel medioambiental, social, de buen gobierno, económicos, y todo no se puede abordar a la vez. Al final hay que priorizar y tratar aquello que es más importante para que impacta más en nuestra actividad o para nuestros grupos de interés. Para ello, bueno, pues es bueno hacer un análisis. Estos son algunos ejemplos de algunos temas materiales que se pueden analizar de lo que estamos haciendo o cómo nos impacta o qué es importante para nosotros y qué es importante también para nuestros grupos de interés. Y al final todo esto se traduce en una matriz de materialidad. Aquí os traigo un ejemplo de empresas que en este caso no son del sector agroalimentario para evitar, pero para que veáis cómo se representan esa importancia
de esos temas. Por un lado, en el eje horizontal son los temas importantes para la estrategia, el grado de importancia, y en el eje horizontal el grado de importancia para nuestros grupos de interés. De tal forma que al final, bueno, pues estableceremos un margen, una línea de mejora continua donde consideraremos cuáles son los temas que son más relevantes para nuestra organización y que deberíamos de empezar a trabajar en ellos a corto plazo, y el resto pues a lo mejor trabajarlos ya a un medio o largo plazo. Este, por ejemplo, es otro ejemplo de una matriz de materialidad. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, ya sabemos los temas que son relevantes para nosotros, pues lo siguiente es abordar un plan de acción. Y uno de los ejemplos puede ser un plan director de sostenibilidad, que al final lo que trata es establecer una serie de ámbitos o pilares de actuación donde vamos a priorizar la organización sobre lo que vamos a actuar, y que normalmente hay algunos que son muy comunes, como pueden ser el cambio climático, el medio ambiente, las personas, todo el tema de proveedores, cadena de valor o clientes, y la innovación. Y a partir de ahí ir desarrollando objetivos específicos o desglosando anualmente objetivos para llegar a cumplir esos objetivos estratégicos, que normalmente los marcaremos a un plazo de 3, 4 o 5 años. Uno de los objetivos que es fundamental, que debería de ser en las bodegas, es todo el tema de descarbonización. Y a partir de ahí, una vez que ya tenemos nuestros objetivos marcados, pues habría que establecer una serie de indicadores para poderlos abordar. Este es un ejemplo para que veáis lo que podría ser un programa de objetivos, y seguramente nos toque reforzar algunos de los procesos de la organización, o desarrollar algunos nuevos, o incluso reforzar aquellas áreas que hasta el momento no estaban creadas, porque la parte de sostenibilidad no es algo que en la mayor parte de las bodegas haya un área concreta que lo lleve. Entonces, bueno, pues este, para que veáis, es un ejemplo de esos diferentes ámbitos que vamos a establecer unos objetivos, imaginaros, a largo plazo, a un plan a 2025, iniciado en 2020, qué indicadores utilizaríamos, unos objetivos anuales que podríamos ir desarrollando, y todas esas acciones y ese seguimiento para evidenciar que vamos cumpliendo esos objetivos. Y por último, y no menos importante, es el ejercicio de transparencia. En la sostenibilidad, una de las patas muy importantes es la comunicación, es la transparencia de todo lo que hagamos. Ese plan de acción que hagamos de sostenibilidad es muy importante comunicarlo dentro de la organización a todas las áreas que les pueda implicar, de la forma que consideremos, a través de jornadas de formación, en la intranet, en la página web, pero también a todos esos nuestros grupos de interés, identificando qué contenidos queremos que sepan y qué nos interesan. Y luego, por otro lado, todos los seguimientos y los avances que vayamos consiguiendo, esos resultados año tras año, o al final de ese plan, como pueden ser pues distintos informes, algunos si estamos adheridos al Pacto Mundial, o informes de cumplimiento y de avance de ODS, de contribución a los ODS, informes, bueno, para empresas de más de 250 trabajadores, que os hablaba antes, que les aplicaba una serie de cuestiones, o incluso el desarrollo de memorias de sostenibilidad, que al final es un ejercicio más de transparencia y que aporta una serie de ventajas, como esa mejora de esa posición competitiva, contribuye al negocio porque además permite detectar oportunidades de desarrollo, debilidades, líneas en las cuales se debe ir trabajando, y al final es una herramienta de comunicación muy, muy relevante y que reporta bastante impacto sobre las actividades de la organización en cuanto a los ODS. No me quiero entretener porque al final hemos empezado un pelín más tarde, pero bueno, en el caso de aquellas organizaciones que estéis pensando en hacer una memoria de sostenibilidad, o que trabajéis, uno de los referenciales más habituales es GRI. Es un estándar que es de los que está más implantado, es más universal. Aporta rigor, credibilidad, y además están contribuyendo con la Unión Europea al desarrollo de informes integrados en materia de sostenibilidad, porque ahora mismo pues, hay bastantes alternativas. Este es uno de los ejemplos para que veáis cómo se reportan los indicadores, porque al final lo que te va marcando GRI son las diferentes temáticas de sostenibilidad, pero te dice indicadores, qué es lo que tienes que medir y en qué unidades en algunas cuestiones. Un ejemplo, por ejemplo, de tema energético.
y las memorias pues las podemos hacer en función del contenido que queramos incluir, podrá ser de una manera u otra. Simplemente el sistema que elijamos pues va a ser de menor a mayor transparencia, de menor a mayor compromiso y en las cuales requieren un esfuerzo medio o un esfuerzo mayor en función de los capítulos que reportemos sobre contenidos generales o sobre esos temas económicos, sociales y medioambientales, si abordamos todos los que nos exigen. Esta es la estructura que tiene la memoria en cuanto a contenidos generales, aspectos económicos, aspectos materiales en cuanto a temas medioambientales y sociales. Y al final, pues hay una etapa, como ocurre en algunos sistemas de gestión, que también tiene una verificación. Si se elige tener una memoria esencial o exhaustiva para darle una mayor utilidad y credibilidad. Siento haber ido en esta fase un poco más rápido, pero llegados a este punto, pues espero que hayáis podido entender un poco a grandes rasgos toda la normativa que está habiendo en materia de sostenibilidad, qué mecanismos podemos abordar para desarrollar la estrategia de sostenibilidad en la organización. Y ahora vamos a ver cómo se puede traducir todo eso con el certificado Wineries for Climate Protection, porque nos ayuda a desarrollar esa estrategia, pero además también es un canal de comunicación. Así que voy a dar paso a Trinidad Márquez para que nos hable de Wineries for Climate Protection. Cuando quieras, Trini. Muchas gracias, Raquel, y bueno, buenos días, ya casi buenas tardes a todos. Y bueno, cómo no, agradecerte, Raquel, a ti personalmente y también a CITEC por invitarnos a estar hoy aquí, organizar esta jornada con vosotros, que bueno, yo creo que nos has dado una idea muy buena de por dónde van todos los tiros en materia de sostenibilidad, nos has dado una visión súper completa, así que bueno, yo no me quiero centrar mucho más en eso porque yo creo que lo has explicado estupendamente. Lo que sí, bueno, voy a compartir pantalla, perdona, no sé si antes que nada, para confirmar que se ve. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. No, lo que quería comentar es que, bueno, yo creo que has reflejado muy bien en tu presentación, Raquel, cómo estamos actualmente en un cambio de paradigma total, ¿no? En materia de sostenibilidad, ya desde el año 2015 con este Pacto Verde, con el Acuerdo de París, luego los ODS, luego más recientemente este Pacto Verde Europeo, donde pues, no sé, están desarrollándose muchísimas estrategias, no solamente de la granja a la mesa, a nivel un poco que nos afecta más agrícola, sino economía circular, cambio climático, etcétera, que por supuesto va a derivar en una serie de cambios no solamente políticos, sino también normativos, ¿no? Tú has expresado muy bien ese tsunami normativo, ¿no? que nos viene, de forma que yo creo que es importante por parte de la bodega entender que, bueno, si bien hace unos años la sostenibilidad pues se podía plantear como una parte opcional, ¿no? Como un valor diferencial, ya no va a ser solamente eso, ¿no? Sino que realmente va a ser algo que sí o sí, de forma obligatoria, vamos a tener que empezar a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que jornadas como esta, donde realmente se vea el foco de hacia dónde vamos, son importantes. Y que de alguna forma ofrecemos desde la Federación del Vino a través de este esquema de certificación, pues precisamente tratar de poner un poco de orden, ¿no? Dentro de toda esta amalgama de nuevas normativas, de nuevos retos que se nos enfrentan. Entendemos que hay muchas empresas y en concreto nuestro sector vitivinícola, ¿no? Con el tamaño que tiene, fundamentalmente pymes, y con todos los retos que tiene también en otros ámbitos, es difícil a veces afrontar estar al tanto de todo y sobre todo cómo abordar desde un punto de vista práctico esta sostenibilidad, ¿no? Entonces tú has hablado ahí, Raquel, muy bien también de toda la estrategia que hay que seguir, y desde la Federación lo que ofrecemos es una herramienta en concreto que es el certificado de Wineries for Climate Protection, que pretende precisamente el ser una herramienta útil y práctica para las bodegas, para de una forma relativamente sencilla, como ahora veremos, que no digo fácil a nivel de esfuerzo, pues podáis poner un poco de orden y podáis tener un certificado que sobre todo os permita poner en valor toda esa sostenibilidad y todo ese esfuerzo que vais a venir asociado a las mejoras que vais a implantar en las bodegas, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a entrar un poquito más en detalle en qué consiste el esquema.
Bueno, pues el esquema Wineries es la primera certificación específica del vino a nivel nacional que surgió ya en el año 2015 y que realmente lo que hace es medir ese compromiso, de momento medioambiental, aunque luego veremos que ahora va a englobar otra serie de aspectos de la sostenibilidad, de una forma sólida y cuantificable a través de una verificación externa. Para mí esto es muy importante, o sea, detenernos aquí en la parte sólida y cuantificable, porque, como bien ha explicado Raquel, la Comisión Europea cada vez más está poniendo el foco en que todo lo que se comunica a través de sostenibilidad, a través de toda la publicidad que se hace por parte de las empresas, sea algo real, sea algo sólido, que tenga un proyecto, un certificado detrás. En definitiva, tratar de evitar ese famoso greenwashing que hemos comentado y que ya no vale decir, oye, es que soy sostenible porque yo lo digo, ¿no? Sino que tiene que haber un esquema detrás, tiene que haber un modelo, tiene que haber un plan certificado y de alguna forma esto es lo que ofrece también este esquema de certificación. Como os decía, para mí otro tema importante de este esquema diferenciador es que se hizo desde la propia Federación del Vino, muy en colaboración con un grupo de bodegas que estuvieron muy implicadas, muchas de las cuales están aquí, incluida Raquel, y hace ya muchos años, lo cual lo conoce bastante bien, y creo que es uno de los valores importantes que tiene el esquema, porque es muy realizado y muy ad hoc para las bodegas. Se ha tratado de focalizar en aquellos puntos en los que entendíamos que podía tener más impacto y más sentido para nuestro sector. Y este esquema, como decía, tuvo un primer lanzamiento en el año 2015 y que contó en su momento con el Ministerio de Agricultura y que, como luego veremos, cuenta con el apoyo y respaldo del Ministerio de Agricultura en esa fase un poco institucional, ¿no? Que yo creo que también es muy importante como valor que puede aportar. Bien, ¿en qué ámbitos técnicos se centra? Pues fundamentalmente en 4 pilares de actuación, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las energías renovables y eficiencia energética, la gestión del agua y la reducción de residuos. Como podéis ver, estos 4 ámbitos de actuación lo que van es muy en línea a tratar de paliar 2 de los grandes retos que hemos comentado que nos plantean estas nuevas políticas, que es por un lado lo que sería la descarbonización del planeta, tanto lo que sería la parte de huella de carbono como eficiencia energética, y por otro lado la economía circular, cómo podemos trabajar tanto en recirculación de agua o eficiencia en el agua, como en la parte de residuos, que cada vez va a tener más importancia, como hemos visto a través de esa ley de residuos y ese futuro Real Decreto de Envase que actualmente se está teniendo, bueno, pues se está tramitando, ¿no?, a nivel normativo en España. Y otro aspecto muy importante que yo creo que también hay que destacar es que no es un esquema de certificación que te mida de alguna forma tu huella de carbono y se quede ahí, ¿no? O sea, sino que realmente obliga y está basado a una mejora, a una filosofía de mejora continua. Es decir, ese plan de actuación, ese plan de acción que comentaba Raquel, de tratar de reducir esos impactos, no solamente medirlos, sino tener un plan y un compromiso a futuro de ir reduciendo y mejorando todos estos indicadores. Emprender esas reducciones, esas acciones de reducción, ver cómo van impactando todas esas acciones que se has ido implantando y, por supuesto, pues aquellas que no se vayan consiguiendo, mejorarlas y volver un poco a establecer ese plan de actuación. Por tanto, es un esquema que requiere una verificación y una renovación cada 2 años para verdaderamente poder demostrar que, bueno, pues que se está haciendo ese plan de mejora con respecto un poco a ti mismo. Yo creo que ese es un tema importante. No se trata de hacer un esquema comparativo de cada una de las bodegas, porque, como sabemos, la realidad, la situación y el tamaño, los recursos son muy diferentes, pero sí tratar de tener una mejora con respecto a tus indicadores medidos en ese primer año, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo funciona luego a efectos prácticos este esquema? Bueno, pues es un procedimiento que se basa fundamentalmente en un cuestionario en el que, bueno, pues se miden una serie de indicadores, de parámetros y se va dando una puntuación relativa en función si los vas cumpliendo o no. Yo he puesto aquí el ejemplo del ámbito de la reducción de emisiones, donde, bueno, pues a modo de ejemplo podéis ver qué tipo de información se pide. Bueno, pues si la bodega está midiendo su huella de carbono y la está midiendo en alcance 1 o en alcance 2. Pues si solamente está midiendo en alcance 1 y 2, pues tiene, por ejemplo, 20 puntos. Si además está de medir huella de carbono en 1 y 2, está metiendo el alcance 3 en distintos puntos, pues va adquiriendo una puntuación adicional,
¿vale? Si además de medir esa huella de carbono la tiene certificada con respecto a algún estándar reconocido, pues una serie de puntuación adicional y así sucesivamente, ¿vale? Es para que de alguna forma entendáis que es un sistema de puntuación en lo que se espera que la bodega vaya aumentando y vaya mejorando año a año sus indicadores. Y sobre todo, como decía, quizás lo más importante es que uno de los indicadores, uno de los aspectos que se valora es disponer de ese plan de reducción, en este caso de las emisiones, ¿vale? Y que luego cada 2 años vayamos mejorando, como decía, con respecto a ese año base que tú has medido. ¿Vale? Esa reducción, pues si vas teniendo pues menos de 5, de 5 a 10, de 10 a 20, vas teniendo cada vez mayor puntuación al cabo de los años. Es importante también que el primer año, en esa verificación inicial, la bodega, para poder obtener el certificado, debéis de tener mínimo 50 puntos sobre los 100 máximos que se puede tener en cada uno de los ámbitos de actuación, ¿vale? O sea, es decir, 200 en total para todo el esquema. Ahora lo veremos con un poquito más de detenimiento. Pero lo que con esto quiero decir es que no es un certificado de sí o no o de todo o nada, sino que en función de la realidad de cada bodega tendrá una puntuación. Es cierto que se exige un mínimo, que son esos 50 puntos, pero que a partir de aquí tienes un margen de mejora hasta conseguir esos 100 más de puntuación máxima en cada ámbito. Porque lo que se pretende es que cualquier tipo de bodega, sea cual sea un poco su punto de partida, pueda poco a poco ir incorporándose, ¿vale? Esto mismo que he explicado para la reducción de emisiones, bueno, pues existen una serie de indicadores también para la energía, como por ejemplo estar midiendo estos consumos energéticos, ¿vale? O qué impacto tiene o qué inversión tiene en energías renovables. En el caso del agua, cómo tenemos midiendo estos consumos de agua y tener ese plan de reducción, como decíamos, a futuro. También el agua de vertido. Y por último, en el tema de la reducción de los residuos, estoy yendo rápido en esto, ¿vale? Porque el objetivo es que tengáis una visión general de cómo funciona el esquema, pero sobre todo que veáis cómo, pues por ejemplo aquí también que tengas una buena caracterización de la generación de estos residuos, que tengas un plan para reducirlo muy en línea, como decíamos, en esos planes de prevención y de reducción que se están planteando en materia de economía circular, pero también mucho que ver con toda la cantidad de residuos que se empiezan a destinar a valorización e incluso ya se incorporó buenas prácticas también en materia de ecodiseño, que como ha comentado también Raquel, cada vez va a tener mayor importancia, ¿vale? Bueno, ¿cómo es el procedimiento de certificación? Como decía, es un procedimiento relativamente sencillo en el que, bueno, pues cuando una bodega quiere certificarse, el primer paso quizás sería hacer esa solicitud a la Federación Española del Vino, una solicitud sencilla donde se recopila una serie de datos básicos a nivel medioambiental y de datos de contacto de la bodega. Y a partir de aquí pues se incita a la bodega a solicitar y a contactar con algunas de las entidades de certificación que tenemos acreditadas. Aquí veis que en la actualidad hay 10 y que bueno, podéis reconocer que seguro que muchas de vosotras ya trabajáis con ellas para otro tipo de certificaciones o bien de calidad o de sostenibilidad en otros ámbitos. Está ENOR, SGS, Bureau Veritas, A+, Joint, etcétera. Y bueno, pues podéis contactar con cualquiera de ellas, que son las que van a realizar la auditoría. ¿Cómo es este procedimiento? Pues como decía, hay una verificación inicial en el año 0, donde la bodega tiene que obtener mínimo 200 puntos, como he comentado anteriormente, y lo que se exige es una mejora mínima del 5% en cada 2 años. ¿Vale? De ahí, como luego veremos, es cierto que hay una puntuación de 75 puntos en cada uno de los ámbitos, a partir del cual ya no hace falta o ya no se exige esa mejora, sino que se exige también al menos un mantenimiento de esa puntuación. ¿Vale? Y luego también es importante indicar que el año base lo elige cada bodega en función de sus actuaciones. Esto se hizo así porque, bueno, pues imaginaros el caso de una bodega que justamente hace 3 años pues hizo un cambio energético y puso toda su energía basada en energía renovable, ¿no? De placa fotovoltaica. Entonces, todo su esfuerzo de inversión en materia energética lo hizo hace 3 años y se está certificando ahora. Bueno, pues esa bodega podría poner ese plan o ese año base hace 3 o hace 4 para que precisamente todas esas inversiones le puedan contar en esa mejora y no se pierdan, ¿no? Entonces yo creo que ese es un dato importante.
Es cierto que existe una verificación de seguimiento al año en el caso de aquellas bodegas que no tengan una norma ISO 14001. Hay una verificación previa de que se está cumpliendo toda esa parte de normativa medioambiental, ¿vale? Y habría una revisión intermedia en el caso de esas bodegas. En el caso de que se tenga, pues se pasaría directamente al año 2. En cuanto al procedimiento, como decía, una vez que se ha solicitado, pues hay una auditoría que se hace in situ por parte de alguna de las entidades certificadoras. Hay una serie de dedicación ya fijada en el propio reglamento. Suele ser para una bodega mediana o pequeña en torno a una jornada, lo que suele durar el proceso de auditoría. Y para las grandes empresas de más de 30 empleados, pues 1,5 jornadas. Luego hay una serie de descuentos en función de pues si se tiene la huella de carbono medida o si se tiene esa norma ISO 14000, etcétera. Y digamos que una vez que el auditor pues, ha verificado que verdaderamente la bodega pues, cumple con los requisitos y unos mínimos de los indicadores, pues directamente se obtiene el certificado. Muchas veces nos preguntáis cuál es el tiempo estimado, ¿vale? En realizar el esquema. A ver, esto depende mucho del punto de partida, ¿vale? Pues si es una bodega que ya tiene su huella de carbono medida o ya incluso la tiene certificada, pues puede ir bastante más rápido que a lo mejor una bodega que parta de cero. De hecho, una bodega que parte normalmente de cero, incluso a veces aconsejamos en esa primera auditoría, bueno, pues contar con alguna consultoría experta, ¿no? Aquí tenemos el caso hoy de CITEC, con quien estamos organizando la jornada que os pueden aportar un servicio de gran valor cuando a lo mejor inicialmente pues no habéis medido todavía nunca huella de carbono, no sabéis cómo enfocar esta certificación, ¿no? Nosotros incluso en este caso pues lo recomendamos porque os ayuda mucho a enfocar muy bien ese plan de mejora y luego sobre todo pues a reducir un poco incluso también los tiempos, ¿vale? Y luego una vez que se hace la auditoría hasta que el certificado se emite, pues puede pasar un mes, ¿vale? O sea que en el plazo de 3 meses perfectamente se puede tener este certificado, incluso menos, dependiendo un poco de la situación inicial de la bodega. Aquí quería contaros que desde hace ya un año y pico también hemos desarrollado una serie de herramientas que lo que pretenden es ayudaros precisamente en esta fase inicial, ¿no? De hecho, se generó una herramienta, una plataforma de autoevaluación que está disponible en la página web de la Federación del Vino, que os permite un poco analizar cuál es precisamente ese punto de partida. A ver, es una plataforma donde podéis ir, os hacen una serie de preguntas, tanto en la parte de gestión ambiental, de reducción de emisiones, de energía, de agua y de residuos en los distintos ámbitos que va planteando el esquema y como veis ahí en la foto, aunque no se vea muy bien, pues os van diciendo en qué puntuación mínima tenéis. En este caso, por ejemplo, veis que se habría obtenido 50 puntos en el ámbito energético y en el ámbito de agua, pero en el ámbito de huella de carbono y de residuos no. Entonces se indica que no se tiene la puntuación mínima, ¿vale? Para obtener esta puntuación, es el mensaje que llega, pero a cambio te ofrece una serie de recomendaciones. Dice, bueno, no lo has alcanzado, pero ¿qué es lo que te hace falta de alguna forma mejorar para poder alcanzar esa puntuación? ¿Vale? Yo creo que es un ejercicio muy sencillo que podéis hacer las bodegas que estéis pensando en hacer wineries para ver un poco en qué punto estáis y qué os hace falta un poco para conseguir esa puntuación mínima. Como documentación complementaria, también hemos trabajado en un catálogo de buenas prácticas donde os podrá ayudar sobre qué tipo de acciones podéis incluir en ese plan de mejora. En temas de reducción de huella de carbono, que están vinculados, por ejemplo, al propio proceso productivo, aquellas que están más vinculadas al packaging o en temas de gestión del agua. O sea, yo creo que es una guía interesante con acciones que vosotros os podéis directamente pues, ver, analizar y ver cuáles encajan mejor para encajar en ese plan de mejora que tenéis a futuro. También incluso se estableció una plantilla para establecer ese plan de mejora, era algo que nos pedía y nos solicitabais algunas bodegas y bueno, pues que sepáis que también tenéis una plantilla y toda esta información y toda esta documentación la tenéis disponible en la página web de la Federación y también a través del correo electrónico donde también os facilitamos a veces pues, documentación más detallada, o sea que ante cualquier duda os ponéis en contacto sin ningún problema.
Bien, bueno, pues a día de hoy ahora mismo tenemos 38 bodegas certificadas que, como podéis ver, son de distinto tamaño, de distintas denominaciones de origen. Por eso también quiero dejar un poco el mensaje, bueno, de que esto no es un certificado únicamente para bodegas que están en un nivel muy top o que tienen un nivel de recursos alto, que también, sino también, como podéis ver, tenemos bodegas más pequeñitas de Castilla-La Mancha, cooperativas, donde, bueno, pues como decía, con respecto a uno mismo, uno siempre puede mejorar y marcarse unos indicadores. O sea, que es un certificado en ese sentido completamente asequible, ¿vale? Y bueno, pues tenemos una media aproximadamente de unas 8 o 9 bodegas anualmente que se van dando de alta y bueno, ahora mismo tenemos otras cuantas también ahí que están en proceso de certificación y con esto quiero decir que es un proceso que va lento porque sabemos que a veces a las bodegas os cuesta sumaros en esto, pero que poco a poco sois cada vez más las bodegas que vais viendo la importancia de estos esquemas y sobre todo pues uno que es específico del vino y que en este sentido pues os puede aportar esa ventaja competitiva como decíamos. ¿Qué más cosas os podemos contar? Bueno, hay una categoría también que se estableció hace también un año y medio o dos para aquellas bodegas que en concreto en la huella de carbono pues están trabajando quizá de una forma más exigente en lo que es la reducción de la huella teniendo en cuenta el alcance 3. Ya sabéis que dentro de los alcances pues se pueden tener en cuenta únicamente la parte vinculada al propio proceso o también aquello que va vinculado a los proveedores, incluso al consumidor final. Bueno, pues para aquellos que estén en esa fase más avanzada de intentar analizar todos los inputs del alcance 3 que hayan alcanzado ya un 15% de esa reducción teniendo en cuenta el alcance 3 y cuenten ya con un 15% de energía autogenerada, pues está un poco esta categoría. Actualmente hay 2 bodegas y bueno, pues poco a poco yo creo que también pues se podrán ir incorporando cada vez más bodegas conforme vayan evolucionando, ¿no?, en esos planes de mejora que están previstas. Importante en cuanto a, bueno, pues yo tengo mi esquema, yo tengo esta herramienta de certificación que me aporta, ¿no?, a nivel un poco de valorización de este esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que un tema muy importante es la labor que estamos haciendo de intentar cada vez un mayor reconocimiento del esquema, tanto a nivel de distribución, ¿no?, con los principales retailers, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿vale? Alco, por ejemplo, pues lo tiene reconocido dentro de su sistema de Green Choice. Tenemos mucho contacto también con Vinmonopoly, con Systembolaget. En concreto acabamos de participar de nuevo en un benchmark que están haciendo comparativo con los distintos esquemas de sostenibilidad y en esa herramienta de sostenibilidad que desarrollaron el año pasado está también incluido wineries como uno de los esquemas a tener en cuenta, o sea que seguimos trabajando con ellos, etcétera. En la parte de la distribución nacional, pues más allá de varias conversaciones y presentaciones que tenemos y contactos con asociaciones de distribución, como puede ser ANGED o ASEDAS, estamos también muy con el reconocimiento del Corte Inglés, que ya lo tiene incluido en su guía para compra de productos sostenibles, y lo único que es que están readaptando toda su estrategia de comunicación a nivel de página web y por eso todavía no está disponible en la página web, pero estamos viendo a ver si se termina de cerrar. Y bueno, he puesto aquí algunos de los que están más avanzados, pero estamos en conversación con Aldi, con Lidl, con Carrefour, o sea que la idea de alguna forma es que esto pues cada vez tenga un mayor reconocimiento y que le podáis ver de alguna forma ese rédito al esfuerzo que estáis realizando. Otro tema muy importante es el reconocimiento, como os decía, a nivel institucional, ¿vale? El Wineries es un criterio puntuable de valoración dentro del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola. Y esto, como sabéis, en un programa tan competitivo, donde muchas veces pues, un punto puede marcar la diferencia a la hora de poder adquirir una ayuda, una inversión, etcétera, bueno, pues yo creo que es un tema importante que tenéis que tener en cuenta. También bueno, llegamos a un acuerdo de colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático para que, bueno, pues sabéis que existe el Registro Nacional de Huella de Carbono, donde existe un sello que en función de si las empresas solamente están calculando o están reduciendo o también están compensando esa huella de carbono, pues llegamos a un acuerdo para que aquellas bodegas que ya tengáis el sello Wineries podáis tener de manera prácticamente automática este registro nacional de huella de carbono, ¿vale? Con un paso muy sencillo que se facilita a través de la federación.
Bien, ¿y cuáles son un poco los próximos pasos bueno, que estamos dando o que ya de alguna forma hemos dado? Es intentar de integrar, como decíamos, no solamente los aspectos medioambientales que hemos comentado de la sostenibilidad, sino incorporar también aquellos aspectos sociales y económicos que nos están marcando tanto las ODS como todas las políticas derivadas del Green Deal bueno, que Raquel ha comentado perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de este avance? Pues integrar, como decíamos, estos aspectos para que el winery sea un certificado consolidado en materia de sostenibilidad integral. Y bueno, ¿y cuáles son los motivos que nos han motivado de alguna forma a dar este paso? Bueno, pues clarísimamente lo acabamos de ver, creemos que era muy coherente tratar de alinearnos con todo este nuevo contexto político y normativo que va a derivarse, en el que ya no nos basta con esa sostenibilidad en la parte medioambiental, sino donde se empiezan a valorar estos aspectos en materia de gobernanza económico y social. Luego, por otro lado, en estas conversaciones que hemos tenido para el reconocimiento de wineries con todos estos stakeholders y retailers, nos dimos cuenta que cada vez valoraban más la parte social y económica y que en muchos casos el límite o la limitación para ese reconocimiento venía dado porque no era un esquema de sostenibilidad integral. E incluso esta demanda nos venía por parte de nosotros, de las propias bodegas, ¿no? Tanto las certificadas como las que estabais en proceso de certificación o interesadas un poco que nos comentabais, oye, está muy bien, pero quizás necesitamos también esa parte social y económica porque si no necesito buscar otro esquema, otra norma para englobar esto, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo en definitiva era tratar de recopilar en un mismo esquema para que pudierais tener un cumplimiento de todos esos aspectos que os van a empezar a demandar, ¿no? De cara sobre todo al consumidor también, que cada vez va a empezar a demandar más estos aspectos. Bueno, aquí no me quería detener mucho, pero bueno, simplemente que sepáis que es un trabajo que llevamos realizando desde todo este año 2021, donde hemos trabajado en distintas fases. En primera fase hemos realizado un análisis de materialidad para ver precisamente, como ha comentado antes Raquel, qué nos estaban pidiendo todos estos retail y nuestros principales grupos de interés. Hemos realizado un análisis benchmark de qué es lo que nos decían o qué estaban trabajando otros esquemas de certificación en materia de sostenibilidad, bien específicos del vino, que podía haber a nivel europeo, a nivel internacional, o incluso otros modelos más transversales, ¿no? Como puede ser el GRI, que también ha comentado Raquel. Y por último, también hemos tenido muy en cuenta qué es lo que estaban diciendo estas guías de aplicación de los principios de sostenibilidad de la OIV. Sabéis que tenemos la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que lleva también tiempo trabajando en marcar cuáles son esos ejes estratégicos en materia de sostenibilidad y bueno, pues lógicamente queríamos que nuestro esquema estuviera alineado con todas estas iniciativas que ya estaban en marcha. En una segunda fase, como dijimos, hemos creado un grupo de trabajo con bodegas, igual que hicimos en la parte medioambiental, porque nos parecía fundamental que este fuera un esquema que respondiera a las necesidades de nuestro sector. O sea, no queríamos hacer un esquema muy corporativo, muy transversal, que se puede aplicar tanto a una compañía corporativa de, no sé, de cementos con respecto a una bodega, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. Entonces, hemos tratado de aterrizar mucho el esquema para que sea muy ad hoc a las necesidades y a lo que entendíamos que era importante en nuestro sector. Y, por supuesto, para esto hemos contado con AENOR como soporte técnico, que fue quien desarrolló el esquema en su momento y bueno, pues como esquema también para que fuera sólido y tuviera en cuenta toda esta parte también de normalización. En el mes de enero hemos realizado 2 pequeñas pruebas piloto, bueno, con 2 bodegas que hemos seleccionado un poco teniendo en cuenta que fuera una de gran tamaño y otra de pequeño tamaño, para que fueran 2 realidades quizás muy diferentes y se tuvieran en cuenta un poco todas estas acciones. Y estamos prácticamente, el esquema ya lo tenemos prácticamente validado, ¿vale? O sea, estamos ahora mismo únicamente en fase de hacer los últimos retoques, por eso no os puedo facilitar todavía el documento, pero sí os puedo contar muy brevemente cuál es el esquema global, ¿no? O sea, por dónde va un poco cómo lo hemos enfocado. En la parte medioambiental se va a mantener, como hemos dicho, esos 4 pilares que ya teníamos, pero vamos a incorporar también uno de biodiversidad, ¿vale? Porque también veíamos que era una carencia que tenía el esquema y creemos que también las bodegas pueden aportar aquí un plan de mejora pues en materia de producción ecológica o que se están haciendo con pesticidas o incluso en aspectos de biodiversidad vinculados al propio proceso de la bodega, ¿vale?
Y luego lo que hemos hecho, como decíamos, era vincularlo a la parte social y económica y gobernanza, que en muchos esquemas ya sabemos que la parte económica de gobernanza está en un mismo bloque, aquí lo hemos separado simplemente por un motivo bueno, que se entienda mejor la estructura, ¿vale? Y bueno, ¿qué aspectos se van a tener en cuenta en esta nueva parte del esquema? Pues en materia social, todo lo que tiene que ver con los trabajadores y los proveedores de servicios, o sea, como empresa me comporto, tengo un plan de igualdad o tengo un plan de buena conducta o cómo estoy haciendo esa mejora a mis trabajadores, etcétera. ¿Qué relación tengo con mi territorio, con la cultura local? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo fomento la denominación de origen? ¿Cómo estoy colaborando pues, con otros aspectos gastronómicos de mi zona? Etcétera. En materia de seguridad y salud de los consumidores. Importante también cómo estoy controlando que es un producto agroalimentario, estoy controlando todos aquellos aspectos que puedan tener que ver con la seguridad del consumidor, pero también con su salud, esos mensajes de consumo moderado, de catas sostenibles, todo esto, bueno, pues vinculado, como decía, muy a los consumidores. En la parte económica, pues tenemos dos aspectos vinculados tanto a resiliencia como a eficiencia, también lo ha comentado antes Raquel, qué estoy haciendo como organización para asegurar y para analizar esos mercados y para garantizar que mi proyecto empresarial pues, es sostenible y resiliente un poco en el largo plazo, ¿no? A nivel de inversiones, como estoy teniendo en cuenta todo esto. Y por último, en materia de gobernanza, pues aspectos vinculados a la identificación en relación con esos grupos de interés, que también ha comentado Raquel, ¿no? Tanto consumidores como a lo mejor denominaciones de origen, otras asociaciones afines, cómo me estoy relacionando con todo esto, cómo estoy integrando esta estrategia de sostenibilidad en mi estrategia corporativa, ¿no? Y cómo la estoy comunicando, cómo estoy teniendo un comportamiento ético empresarial coherente con esa política de sostenibilidad, ¿no? Bueno, esto es un poco el gran marco que evidentemente, como podéis imaginar, lo que se ha establecido ha sido un cuestionario similar al que acabamos de explicar para la parte medioambiental, donde se han dedicado una serie de indicadores y donde va a haber una serie de puntuación que en este caso va a ser más cualitativa que cuantitativa, como os podéis imaginar, porque aquí no se trata tanto de reducir una huella o de reducir cuantitativamente un indicador, sino de ir poco a poco intentando mejorar pues todos estos aspectos. Lo que sí que quería también trasladaros es que, como decíamos, desde la Federación y al ser un esquema creado por el propio sector, hemos tratado de que sea muy real, no van a ser cosas muy dispares, cosas que todas las bodegas podéis de alguna forma justificar. Por esto, en ese sentido, dejaros el mensaje de que no os asustéis, que todos estos aspectos parecen al principio como muy ajenos, ¿no? Pero que hemos intentado que no complique en demasiado el esquema conforme estaba estructurado. Y sobre todo la misma filosofía que he explicado para la parte medioambiental. Vamos a partir de una base relativamente sencilla, donde las bodegas vais a poder entrar relativamente fácil el primer año y que poco a poco el esfuerzo se vaya de alguna forma materializando en los próximos años, cada uno un poco a su ritmo. Es un poco la filosofía que queremos trasladar. Y bueno, pues a nivel ya operativo, sobre todo para aquellas bodegas que estáis un poco pensando en hacer el esquema o que estéis incluso ya en conversaciones con CITEC o con alguna certificadora para hacer el esquema, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Os voy a contar la parte medioambiental? ¿Tengo que incluir todo? Bueno, pues al final que entendáis que toda esta parte social y económica con el nuevo reglamento entrará en vigor de forma oficial en enero del año 2023, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de abril del año 2022, donde ya esperamos el mes que viene poder tener un poco ya a disposición, como decía, estos documentos ya definitivos, vamos a dar un periodo preparatorio para las bodegas. O sea, no queríamos publicar el esquema y que a partir del mes que viene ya obligar a todas las bodegas a tener todo el ámbito, porque entendemos que necesitáis un periodo precisamente para poder analizar todo esto. Entonces, aquellas bodegas que estén ya certificadas y que les toque renovarse ahora, o aquellas que estéis pensando en tener el esquema ahora en el año 2022, podéis hacerlo perfectamente con el esquema que está actualmente en vigor, que es solamente la parte medioambiental, y luego contaréis de todo el periodo del año 2023 de adaptación para poder completar esa certificación con la parte social y económica de gobernanza,
¿vale? O sea, esto lo comento para que también estéis tranquilos de que va a haber un periodo suficientemente largo para que os dé tiempo a analizar y a preparar pues toda esta parte de social y económica. Sí que indicaros que esa parte opcional de hacerlo parcialmente solamente va a estar vinculado a este año. A partir del año 2023 sí que el esquema será integral, es decir, todas las bodegas a partir del 2023, para ya en el año 2024, tendrán que tener todos los ámbitos, la parte medioambiental, social y económica. ¿Vale? No va a ser una parte complementaria opcional, sino que va a ser obligatorio para que todas las bodegas pues tengan todo certificado. ¿Vale? Y bueno, yo creo que esto era un poco todo lo que os quería contar. Yo simplemente os dejo con el mensaje que coincide un poco con el que os dejaba Raquel también, que aporta un poco pues, un esquema de estas características, ¿no? Bueno, primero esa contribución a la responsabilidad social con ese compromiso medioambiental e incluso ahora ya integral de lo que es la sostenibilidad, cómo puede bueno, pues incorporar todo esto y vestirlo a la RSC de vuestras empresas, que por supuesto no supone un gasto, aunque en algún momento pueda suponer una inversión importante. Al final estamos hablando de mejorar consumo, de reducir consumo y en definitiva hacer una bodega cada vez más eficiente y tener más ahorros. Y por supuesto esa ventaja competitiva, ese valor diferencial, que como decíamos también, ya no solamente va a ser una cuestión de valor diferencial, sino que además de cara al futuro, yo creo que aquellas bodegas que os anticipéis a todo lo que va a venir a nivel normativo, tendréis una ventaja competitiva ya no solamente al consumidor, sino en vuestro propio funcionamiento. Así que bueno, pues muchas gracias y comentaros que aquí tenéis tanto el contacto general de Info y bueno, mi compañera Julia Delgado también, que lleva también conmigo toda la parte de Wine para cualquier duda adicional que podáis tener más allá de las que queráis que comentamos ahora. Raquel, si hay tiempo. Gracias. Sí. Muchas gracias, Trini. La verdad que no se podía haber concluido mejor la presentación y la jornada. La verdad que no hay ninguna pregunta en el chat, no sé si porque la gente se quería esperar ahora al final, entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, pues es el momento. Es verdad que nos hemos salido un poquitín de la hora, disculpad todos porque también me he extendido yo más. Entonces no sé si hay alguien que tenga alguna cuestión, alguna duda. Yo creo que también lo has explicado muy bien, Trini, y yo creo que no hay lugar a dudas. Bueno, de todas las maneras, bueno, como habéis visto, hemos dejado los correos dependiendo de cuáles sean vuestras dudas, tanto si necesitáis hacer alguna consulta con la Federación Española del Vino sobre el certificado o con nosotros para otras cuestiones. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, simplemente dar por concluida la jornada y, bueno, un momento, que sí que entra una pregunta. Es en el caso de no estar certificados en la ISO 14000, en la auditoría intermedia del año 2023, ¿se tendría en cuenta el nuevo esquema o el de la certificación del 2022? No, porque se tendría la del 2022, porque en el caso de que vosotros os habéis hecho la auditoría, imaginaros, en la parte medioambiental en el año 2022, ¿vale? Ahí se os ha pedido un poco pues, esa preauditoría intermedia de valorización de cambios medioambientales. En el año 2023 haríais la complementariedad de la parte social y económica. Ahí no se volvería a hacer una preauditoría ni nada, porque solamente se valorarían los esquemas en la parte social y económica. Y lo que sí que a partir de ahí, una vez que ya lo tengáis completo, es cuando se partiría del timing para el siguiente año. Es decir, en el 2023, imagínate que lo tenéis en mayo del 2023, pues la siguiente renovación tocaría en mayo del 2025. Por lo cual, a lo mejor en el año 2024 es cuando se os pediría esa revisión intermedia. Aún así, también adelantaros que es uno de los temas que se están valorando también en el esquema, ver si esa revisión intermedia se reduce, se elimina, o sea que eso igual puede cambiar, ¿vale? Pero para que lo tengáis claro, si lo estáis pensando para este año, os afectaría para la parte medioambiental este año en 2022, 2023 se complementa social económico y hasta a priori 2024 o 2025 no tendréis por qué volver a preocuparos por el tema de la preauditoría medioambiental. Muy bien. Además, yo creo que es una pregunta bastante interesante y bastante aclaratoria.
Bueno, pues ahora sí, si no hay ninguna cuestión más, pues lo dicho, daros a todos las gracias por haber asistido al webinar y sobre todo a la Federación Española del Vino y a ti, Trini, por haber colaborado. Espero que haya sido de vuestro interés y os esperamos a todos en próximas actividades o jornadas. Que tengáis muy buen día a todos. Gracias. Gracias a ti y a todos. Hasta luego. Buenas tardes.